Capítulo 4. El sentido de la historia. La humanidad se dirige hacia una meta. No vivimos en un mundo absurdo, la historia baja y un sentido. Uno solo es el origen y uno solo es el fin. La historia no está en un movimiento circular, que, en cansado ritornelo se repite una y otra vez. La humanidad sigue una línea recta. Nunca regresa. El tiempo no vuelve sobre sí mismo. Para el cristianismo la historia evoluciona, en este orden, el cristianismo es esencialmente, evolucionista. Y esa evolución tiene un destino. Todo el acontecimiento sucede por primera vez. La historia es una marcha constante hacia un mediato desconocido. ¿Qué sucederá mañana? Vamos en una naturaleza que deja una estela de luz hacia el pasado, y rompe, hacia el futuro, una absoluta oscuridad con el perfil de cada instante. Si estuviéramos solos, esta realidad sería motivo de una justificada angustia vital. Pero el Padre está con nosotros. Él también está en la nave. Y así, lo que era noche se convierte en día. Todo a nuestro alrededor queda iluminado. No estamos sujetos a las fuerzas ciegas de la naturaleza. Existe un plan de Dios sobre la historia de la humanidad. Y la historia se desarrolla cumpliéndolo. A esta luz cobran sentido el universo y la vida. Confianza, en el timón del barco de la historia va Dios. La historia va hacia adelante, lo cual no excluye ni los retrocesos ni las pausas. Puede sucederse una decadencia súbita, emprendiéndose otra vez el camino de la recuperación. La sociedad, en su evolución, está sujeta a altibajos. Pero basta comparar la situación actual con la de hace 10.000 años para admitir la realidad del progreso. Si la humanidad ha podido llegar hasta los adelantos del siglo XX, aunque regresáramos a la edad de piedra, volveríamos de nuevo al siglo XX. Aunque haya caídas, el movimiento de la historia es ascendente. El afán de superación en el hombre es irrefrenable. El espíritu no se agota. Siempre se pueden hacer las cosas mejor. En hacerlas consiste el progreso. Este implica acercamiento hacia el bien y, al mismo tiempo, la no posesión total del mismo. Se trata de un continuo proceso de perfeccionamiento, lo cual significa imperfección y, a la vez, marcha hacia la perfección. Pero el progreso no puede ser indefinido. Como la historia, tendrá un fin. No estaría de acuerdo con el cristianismo la concepción de un progreso de la humanidad debido a las propias fuerzas de ella. Pero sí lo está el pensamiento de un progreso debido a la ayuda de Dios. Hemos llegado de las cavernas al aire acondicionado, guiados por el Padre. Y si las armas atómicas hicieran desaparecer mañana a la mayor parte de la humanidad, Dios suscitaría las energías necesarias para que esa catástrofe se convirtiera en trampolín para mayores adelantos. Todo lo que sucede es deseado conscientemente por Dios, o al menos, conscientemente permitido por Él. Nada acaece sin que Dios tenga perfecto conocimiento de ello y, a sabiendas, lo permita. Y Dios no permitiría ningún mal, si no fuere por su indeclinable decisión de sacar de cada mal un bien. Todo lo que sucede pudo haber sido evitado por Dios. Si no lo hizo, fue por un bien mayor. Un bien mayor que aquel que dejó de existir por la existencia del mal. Es decir, por cada mal Dios suscita un bien, y este bien es mayor que el bien que hubiera habido si el mal no se hubiera producido. Oh, feliz culpa. En cada acto humano confluyen dos intenciones, la nuestra y la de Dios. Y aunque en aquella pongamos el mal, en la de Dios solo existe el bien. El Padre adapta, acomoda y conforma nuestras acciones, las buenas y las malas, de tal manera que todas redunden en beneficio del bien. Allí donde abundó el pecado, ha sobreabundado también la gracia, Romanos 11, 32. Es algo así como una pieza musical en la cual se produce una nota falsa que desentona del conjunto ejecutado hasta entonces, si esa última nota se convierte en la primera de una nueva melodía, ya no chocará al oído más exigente. Un mal representa esa nota falsa a la cual Dios le agrega otros sonidos en armoniosa tonalidad. Y también en la historia, de cada mal Dios obtiene un bien. Continuamente Él está deshaciendo los entuertos de los hombres. En toda época, aunque el bien se imponga existen aspectos malos, aunque prevalezca el mal, hay cosas buenas.
Ningún periodo de la historia puede ser absolutamente condenado o absolutamente aprobado, Maritain. Igualmente, de todo acontecimiento histórico se suceden malos y buenos efectos. Ningún suceso humano es totalmente puro en uno u otro sentido. Pero, más tarde o más temprano, el bien saca el mejor partido. Hay hechos cuyos efectos principales son buenos, aunque haya también un provecho para el mal en menor medida. En estos hechos triunfa el bien. En otros, por el contrario, los efectos inmediatos son negativos, aunque, de una vez, el bien obtenga frutos de poca monta. Pero a la larga, se producen mayores bienes de los que se hubieran producido de no haber existido el hecho originario. Y en estos hechos, también triunfa el bien. Transitoriamente, el mal puede adelantarse en lo que podríamos llamar una etapa de descenso. Pero después, el bien se desarrolla a un ritmo mayor que si ese descenso no hubiera existido. A lo largo de la historia, el bien y el mal han progresado. Nuestro siglo ofrece múltiples muestras de lo uno y de lo otro. A este fenómeno Maritain lo denomina, la ley del doble progreso contrario. El mal y el bien progresan. Ahora bien, ¿cuál progresa más? De cada mal Dios saca bienes. Y automáticamente no se suceden males por cada bien que se produce. El bien crece cuando acaece un bien y también cuando acaece un mal. Si por cada mal Dios suscita un bien mayor, el bien crece necesariamente más que el mal. Si el mal crece, aritméticamente, el bien crece, en progresión geométrica. Cuando se produce un bien, alegrémonos. Y cuando se produce un mal, no por este sino por el bien que Dios va a suscitar, alegrémonos también. El que inició en vosotros la buena obra le dará fin, Filipenses 1, 6. El bien avanzará en mayor o menor proporción, mas su crecimiento no se detendrá jamás. Aun en medio de las mayores calamidades que en el futuro nos aguarden, el bien seguirá avanzando. Con frecuencia los creyentes se representan la historia como una carrera sin avances, acompañada de una moral centrada sobre el miedo al pecado, Moeller. Pero el cristianismo se asoma al mundo, con la esperanza invencible de que el hombre moderno sepa todavía encontrar en la concepción religiosa que le ofrece el catolicismo su vocación hacia una civilización que no muere, sino que siempre progresa hacia la perfección natural y sobrenatural del espíritu humano, Pablo VI. El conocimiento de la ley natural se va perfeccionando en la humanidad. La dignidad humana y la justicia social son conceptos que se dibujan con creciente claridad en la mente de los hombres. Pienso que este progreso de la ciencia moral en cuanto al conocimiento explícito de la ley natural es uno de los ejemplos menos cuestionables del progreso de la humanidad, Maritain. En forma progresiva, el cristianismo, factor imprescindible para el mejor conocimiento de la ley natural, va penetrando en mentes e instituciones. En cuanto a saber si hay progreso de la historia religiosa de la humanidad, lo creo profundamente, Daniel U. Entre penas y dificultades, el reino de Dios va creciendo a través de los siglos. Las persecuciones no desaparecerán en el tiempo. Pero ellas jamás serán causa de derrota, y sí evidencia de triunfo. Las naciones caminan hacia la luz y los reyes hacia su naciente claridad, fiesta de Epifanía. Al final, el cristianismo aparecerá invicto en su peregrinar triunfante sobre la tierra. La vida a la luz de la fe es una marcha ascendente. Vamos hacia adelante por los caminos de la salvación. Nos dirigimos a la felicidad. El mundo y la humanidad se proyectan hacia la realización plena del orden querido por Dios. La meta está más allá de la historia. Romperemos la bóveda del tiempo y la alcanzaremos. La historia no es más que el desarrollo de un primer momento del pasado, el de la creación. Y ese desarrollo, la plasmación de una esperanza. A través del hombre, la creación entera está lanzada hacia el futuro. El hombre incorpora el cosmos a su propio destino. El plan de Dios abarca todo lo creado. Y Dios mismo nos invita a colaborar en su realización.